¿Qué es la dependencia emocional? ¿La dependencia emocional existe? Si tengo dependencia emocional, ¿estoy enfermo de algo? Esta y otras preguntas voy a tratar de resolverlas hoy en ¿Cómo me lo explico? Bienvenidos a ¿Cómo me lo explico? Un programa en donde voy a responder todas las dudas que le quisiste preguntar a un psicólogo pero tenías miedo de preguntar. Este look es en honor a mi amigo el Conde Fabregat y su bestiario. Si quieren pasar un buen rato, vayan a ver el bestiario del Conde Fabregat. Y no quiere decir que haya estado echado en mi sofá descansando antes de grabar esto. No, claro que no, es que yo... pues me gusta honrar el trabajo de mis amigos. Saludos, Conde. Y es por eso que traigo este bonito look. Get some rest, Pam. You look tired. Hoy voy a hablar de un tema que pareciera que no tiene nada que ver con algo que me han preguntado mucho, pero lo quiero tocar porque como que hay ahí información de que muchos TikTokers y muchos YouTubers están hablando mucho de la dependencia emocional y del problema de la dependencia emocional y que tienes que aprender a soltar y la dependencia emocional por aquí, por allá. Entonces vamos a hablar de la dependencia emocional, pero para poder entender la dependencia emocional primero hay que hablar de una cosa que se llama trastorno de personalidad por dependencia. El trastorno de personalidad por dependencia o el trastorno de personalidad dependiente no tiene nada que ver con las emociones, para empezar. Y para continuar, el trastorno de personalidad por dependencia se utiliza en la psicología clínica en favor de la psiquiatría o psicología clínica psiquiátrica, que es la que busca hacer un diagnóstico. Cabe aclarar que los sistémicos y los sistémicos narrativos tenemos una postura antipsiquiátrica, es decir, lo que vamos a utilizar antes de empezar a trabajar, suponiendo que tienes un diagnóstico, es descartando todas las demás opciones antes del diagnóstico. Entonces, esta sección del video es meramente informativa para ayudarte a entender qué es un trastorno de personalidad y por consiguiente un trastorno de personalidad dependiente. Esta información vale millones. Pero no quiere decir que yo trabaje usando estos conceptos. Conozco estos conceptos, sé cómo funcionan estos conceptos porque me formé en psicología clínica, pero no es el enfoque inicial que yo utilizo para trabajar. Una vez dicho esto, un trastorno de personalidad es un conjunto de características, ideas, actitudes y pensamientos y conductas que se sostienen a lo largo del tiempo y que se sostienen por tanto tiempo que ya se hicieron, digamos, un hábito muy grande en la vida de las personas, tan grande que ya es algo constante y que genera un problema o varios problemas en varias esferas de la vida de las personas. Las esferas de vida son lo que nosotros llamamos entornos en los cuales las personas se desarrollan. Y puede ser la esfera familiar, la esfera laboral, la esfera educativa, la esfera interpersonal, la esfera individual. Entonces, esas esferas de vida se ven afectadas por estos cambios de conducta, o por estos hábitos de conducta emocionales, pensamientos, actitudes en general, que si tú te preguntas qué es una actitud, porque luego unos activistas y pseudoactivistas de marketing están dice que cambia tu actitud y lo que sea. ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante todo! ¡Siempre actitud! ¡Que nadie te apague! La actitud es la suma que tienen las conductas y los pensamientos, es decir, cuando un pensamiento que tengo acerca de algo motiva una conducta, a ese conjunto le llamamos actitud. Entonces, esta suma, cuando ya es una constante problemática en la vida de la persona, le podemos llamar trastorno de la personalidad. Ahora, hay que precisar que es un trastorno de personalidad dependiente. Perdón si tengo las manos un poco azules, es que estaba viendo si podía replicar una escena de Breaking Bad.
creo que no lo logré. Entonces, si alguien me ve en la calle, voy a decir que soy un pitufo con vitiligo. A lo que voy es, el trastorno de personalidad por dependencia es patrones de pensamiento, de percepción, de conducta que tienen que ver con una necesidad constante de validación, de reconocimiento y que provocan angustia a la persona que no tiene este reconocimiento y afecta su capacidad de desenvolverse. Lo que buscan las personas con trastorno de personalidad por dependencia es cuidado. Entonces, técnicamente no existe la dependencia emocional. El trastorno por dependencia es la necesidad constante y abrumadora de ser cuidado por alguien más. Y entonces las personas que no tienen ese cuidado que están buscando generan una angustia, y ante esa angustia generan un patrón de conductas y un patrón de pensamiento y de interpretación del mundo que hace que estemos buscando constantemente esa aprobación. O que tengamos patrones de conducta sumisos con tal de que haya alguien que nos cuide. Tomen en cuenta que esa es la interpretación que viene en los manuales de diagnóstico y que no necesariamente estoy de acuerdo con lo que plantean. Más adelante en el video voy a explicar por qué. Y por cierto, si tú no sabes a qué me refiero con patrones de cuidado, te invito a que veas el video de apego, porque pues el apego emocional o que es algo que tiene que ver con el tema de hoy, también ha sido un tema malentendido, y aquí te dejo la etiqueta para que vayas a ver apego emocional como lo entienden los teóricos que postularon el concepto y que no tiene nada que ver con lo que has visto en TikTok y así. Entonces, ya hice mi comercial al respecto. Porque es lo que un hombre hace. El trastorno de personalidad por dependencia es aquellos patrones de conducta, de pensamiento, de interpretación del mundo, actitudinales, que están ligados a la necesidad de ser cuidadas y de ser cuidados. Entonces, como hay alguien, como no tengo estos cuidados que necesito, entonces tengo que adoptar posturas que me garanticen que haya alguien que me vaya a cuidar, o que denotan que yo por mí mismo no puedo cuidarme. Entonces, como no puedo cuidarme, no puedo tomar decisiones, voy a dudar de cualquiera de mis percepciones. Ya iremos viendo, es más, de una vez vamos a ver los ítems o las características que tienen las personas que presentan este trastorno. Los rasgos característicos en las personas que presentan este trastorno son una necesidad constante de atención y una tremenda angustia si esta atención no se tiene, y que la atención que yo quiero no es una atención de mírenme, sino es una atención de alguien cuídeme, necesito que alguien me guíe, necesito que alguien me oriente. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? La sociedad. Acostumbran o quieren una confirmación reiterada de las decisiones que toman, o necesitan un consejo constante para cosas elementales, porque una cosa es, pues no sé nada de economía, necesito que un contador o que un economista me dé un consejo a no sé qué ponerme hoy. Entonces estoy hablando de que una persona con trastorno de personalidad por dependencia necesita confirmación en necesidades elementales como vestirse, qué comer, si ya es tiempo de comer o no es tiempo de comer, cosas básicas, en qué trabajo me quedo, cuántas horas de trabajo voy a usar, si está bien la ropa que se pusieron, si está bien el tono de voz en el que usan, o sea, necesitan como confirmación en cosas muy elementales. Tienen de interactuar solo con las personas que les pueden proveer ese cuidado, o las personas con las que dependen porque temen demasiado conocer a gente nueva o conocer a gente diferente. Pero no es que te incomode, no es que digas, ay, me siento incómodo con gente desconocida, porque pues técnicamente todas las personas nos sentimos incómodas en un entorno en el que no estamos acostumbrados a interactuar. Hablo de que estas personas de verdad no establecen ningún lazo, ningún vínculo con personas ajenas a sus labores de cuidado. Tienen un miedo excesivo a ser abandonados o abandonadas por estas personas que les proveen algún tipo de cuidado. Hay una sumisión excesiva, es decir, ante una decisión grupal son personas que deciden que la persona que los cuida sean las que decidan por ellos mismos.
tienden a resignar lo que ellos buscan en pro de alguien más, falta de confianza en las decisiones que quieren establecer, y hacen todo lo posible por tener apoyo en cualquiera de las áreas de su vida, y eso hace que no tengan confianza en sus decisiones. La dependencia también está, las personas con este trastorno suelen ser confundidas con depresión, suelen ser confundidos también con trastornos de ansiedad, y también tiene a ser confundidos con trastorno límite o trastorno histriónico de la personalidad, y usualmente está asociado al consumo de sustancias o de alcohol, porque la dependencia se reduce cuando están bajo la influencia de esas sustancias. Entonces, todas estas características que yo les di es lo que dice el manual de diagnóstico, que por cierto dice que no hay causas, digamos, muy bien establecidas, no hay una causa. Ya valió madres entonces. Hay factores culturales, hay factores que tienen que ver con experiencias tempranas, hay factores hereditarios que ahorita voy a cuestionar mucho, y hay experiencias tempranas negativas que hacen que las personas puedan presentar este trastorno, pero quiero hablar un poco sobre el enfoque sistémico y narrativo y crítico acerca de este trastorno de personalidad por dependencia. Pues bueno, eso es lo que dice el manual, pero yo no estoy tan de acuerdo en alguna cosa, porque primero, para empezar, hay que establecer hasta qué grado estamos hablando de dependencia. Y la primera crítica que yo puedo hacer es, si hablas de dependencia emocional, quiere decir que lo saludable o lo bueno o lo sano es la independencia emocional, y spoiler alert, eso no existe. Lo que te han dicho los pachamamers sobre soltar, sobre ser independiente y autónomo, es imposible. No existe la persona en el mundo que esté totalmente aislada del mundo en general. Todas las personas estamos en relación a otra persona. No existe la independencia. Lo que existe es una interdependencia. ¿Qué es una interdependencia? Es saber que yo dependo hasta cierto punto de cierta persona y que cierta persona también depende de mí, sin que eso signifique ningún tipo de control y ningún tipo de violencia. Es decir, yo tengo que estar consciente que yo no puedo hacerlo todo, que yo no puedo lograrlo todo, y sobre todo que yo no me puedo vincular con nadie si no hay una emoción de por medio. No existe la independencia, existe la interdependencia, porque nadie conoce todos los conocimientos, nadie sabe hacerlo todo, y no todas las personas pueden decidir con qué fuerza o con qué intención o con qué intensidad se van a relacionar emocionalmente con los demás. Ya hablamos de la demisexualidad en uno de los videos que tiene que ver con esto. Entonces, lo que dicen estos pachamamers... Así piensa una persona que sufre de dependencia emocional. Mi pareja hoy está muy frío conmigo. ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué puedo hacer para que vuelva a estar cariñoso? Mejor no le digo que eso me molestó para que no se enoje conmigo. ¡Ay! Esta persona no me valora con lo mucho que yo hago por él. Por favor, haz lo que te digo. Es por tu bien. Debo dejar todo limpio y ordenado para la visita. ¿Será que le cedo mi habitación para que estén más cómodos? Es un absurdo, es una fantasía, porque lo saludable no es la independencia, lo saludable es responder ante la interdependencia. Entonces, tomando en cuenta esto, si existe la dependencia emocional, que es lo que me han estado pidiendo, si existe la dependencia emocional, quiere decir que hay alguien que me dosifica el cariño, que me dosifica el cuidado, que me condiciona la relación, y eso se llama violencia psicológica. Y el problema que yo tengo con el diagnóstico de trastorno de personalidad por dependencia es qué tan seguros están que estas conductas y estos rasgos de pensamiento y estas formas de interpretar el mundo no tienen que ver con un ambiente violento en el que se me ha hecho dudar de mí mismo y de mis percepciones. Por algo existe el gaslighting, por algo existe la observación hacia las conductas de violencia emocional, pues porque para que exista una persona con dependencia emocional,
tuvo que haber otra persona violenta que se haya asegurado que alguien dependa de él. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Entonces, para hablar de dependencia emocional tuvo que haber alguien violento que hiciera que esa otra persona dependiera de él, y eso es violencia. Y pensar que existen las personas con este trastorno evita que volteemos a ver que hay prácticas muy violentas que hacen que haya personas que tienen este trastorno o que podrían ser catalogables con este trastorno. Estamos tratando de ajustar a esas personas a la violencia en lugar de criticar la violencia en sí. Y todos estos pachamamers que te dicen que sueltes, que vayas por la vida autónomo, libre e independiente, de lo que no te están hablando es que te están... de que seguramente si hay alguien con dependencia emocional es porque está siendo sujeta de violencia y no se está señalando. O sea, en el trastorno límite, cuando hablamos del trastorno límite o limítrofe de la personalidad, hablábamos de que estadísticamente es mayor en mujeres que en hombres. Y en ese video también hablábamos de que no es casualidad de que a las mujeres se les tire de locas, de tontas, de exageradas, de emocionales, de hormonales, y ante esas excusas, pues ¿cómo van a reaccionar? Pues obviamente se van a enojar y van a explotar porque es un prejuicio que hasta estadísticamente en los manuales de diagnóstico existe. Lo mismo pasa con este diagnóstico. Si ustedes visitan los manuales, en los manuales les va a decir tiene mayor prevalencia en población femenina o en mujeres, aunque hay algunos otros estudios que dicen que es en igualdad. Y yo pienso, ¿a cuántas violencias emocionales y psicológicas no están sometidas las mujeres para que despierten conductas que pueden ser catalogables como un trastorno de personalidad por dependencia? ¡Un chingo! ¡Un chingo! Yo lo pienso así. Cuando alguien habla de, por ejemplo, problemas de aprendizaje, lo que no están viendo son los problemas de enseñanza. O sea, ¿cómo están seguros de que son problemas de aprendizaje y no problemas de enseñanza? Y yo puedo dar ese cuestionamiento aquí. ¿Cómo están seguros de que es un trastorno de personalidad por dependencia y no de violencia psicológica y de violencia emocional ejercida hacia un sujeto? Es lo mismo. Y a mí no se me hace casual que sean las mujeres las que sean mayormente diagnosticadas con esto del trastorno de personalidad por dependencia, si son las mujeres a las que más económicamente se les violenta, a las que más psicológicamente se les violenta y más emocionalmente se les violenta. Entonces, yo quiero invitar hice este video porque quiero invitar a las personas, sobre todo a las mujeres, que son las que me han pedido en su mayoría hablar de dependencia emocional. ¿Cómo cambiaría el panorama si ustedes, en lugar de verlo como dependencia emocional, lo vieran como resultado de violencias ejercidas? Es decir, si estas conductas que ustedes presentan, que ustedes sospechan que pueden ser trastorno de dependencia emocional o trastorno de personalidad por dependencia, si en lugar de verlo así, lo viéramos como ¿y qué tal que yo respondo así? O que la persona que conozco, a la cual yo le podría decir que tiene dependencia emocional, responde así porque hay algún tipo de violencia a su alrededor. ¿Cómo cambiaría? ¿A dónde tendrían que ver? ¿Qué tendrían que señalar? ¿Qué podrían cambiar en el entorno para evitar que esas violencias existan? Porque este diagnóstico se me hace muy criticable. Es como echarle la culpa a la persona que es objeto de violencia de no haberse dejado violentar más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaría con este diagnóstico o con esta idea de dependencia emocional si en lugar de verla como dependencia emocional lo vemos como el resultado de violencias? ¿Qué piensas de las personas que promueven esta idea de la dependencia emocional y no hablan de las violencias psicológicas y emocionales? ¿Cuál es tu opinión de estas personas que prefieren hablar de dependencia emocional para no hablar de violencia psicológica o violencia emocional? La decepción. La traición, amigo. Déjame tus comentarios aquí en la caja de comentarios. Denme sus opiniones al respecto. Y yo los invitaría a que si ustedes ven a alguien a quien le quepa la etiqueta de dependencia emocional, ¿qué pasaría si tú te presentas como su persona de apoyo? ¿Cambiarían sus grados de dependencia emocional? Lo que quiero es que nos mostremos más compasivos con la gente en lugar de diagnosticarlas como dependencia emocional. Tengamos esta pequeña duda de qué onda con la violencia psicológica y la violencia emocional.
Y cómo cambia el panorama si en lugar de verlo como este trastorno, lo veo como esto otro. Porque tal vez, solo tal vez, las personas a las que tú estás tratando de diagnosticar como dependientes emocionales están viviendo violencia y no lo saben. Espero que este video les haya sido muy útil, les haya detonado preguntas. Comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita por si quieren saber cuando entreguemos más videos. Y ya se la saben, allá afuera hay muchas explicaciones. Solo, ¿cómo me lo explico?